Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas las amigas, los amigos que nos distinguen su atención en este espacio Mujeres en Dinámica a través de TV Quisqueya, canal 1096 de Optimum para todo Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Nueva Visión TV, canal 312, a través de nuestro canal de YouTube Mujeres en Dinámica, a través de MNN, a través de La Hora TV, Vega TV en la República Dominicana, a través del canal 52 de Claro y a través del canal 48 de Altice. Constituye un gratísimo placer saber que ustedes nos están sintonizando en este día tan especial en el que estamos llegando a ustedes a través de este espacio Mujeres en Dinámica. Como siempre, un contenido trabajado con mucho cariño para el gusto, para el deleite de todos ustedes. Tenemos la entrevista principal el día de hoy a cargo del doctor Elías Otoniel Pérez, hablando un poquito de lo que es la medicina deportiva y sobre la necesidad de que exista una política en ese sentido en la República Dominicana. Lamentablemente, decimos y sobre todo, tomar en consideración estos casos de estos atletas dominicanos que surgen señores, gracias a Dios y al Espíritu Santo, porque si es por el Estado Dominicano, definitivamente estos muchachos no estuvieran en ningún lado. Y lo lindo es que cuando ya estos muchachos impactan en una forma positiva, entonces agarramos ese muchacho, agarramos esa muchacha, entonces lo queremos hacer propios. Y lo interesante de todo esto es que se desarrolle una política deportiva en la República Dominicana. Las escuelas tienen que dar deportes en la República Dominicana y eso también la Secretaría de Educación, el Ministerio de Deportes también tienen que sentarse y hablar en este sentido. Hoy también tenemos, como siempre, el comentario de Elena Opina con Elena Saiquina, como siempre un comentario interesante, fundamentado en lo que es geopolítica y esa cosa que a veces es un poquito difícil para nosotros manejar y que de una forma muy didáctica, muy clara, Elena a través de este comentario nos ayuda a entender algunos temas en el otro lado del mundo. También vamos a tener, como siempre, tenemos Más que Arte y Espectáculo con esta joven destacada aquí en la ciudad de Nueva York y con la forma en que ella nos ofrece estas informaciones del arte y el espectáculo aquí en Estados Unidos o en el mundo más bien. Definitivamente, como siempre, nosotros queriendo hacer que ustedes formen parte importante de este espacio Mujeres en Dinámica. Aprovecho para decirles, si usted aún no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase al canal, comparte esta información, dele me gusta, dele like, suba el dedo y sobre todo toque la campana para que sea una de las primeras personas en ser notificadas cuando decimos alguna información, cuando tenemos alguna información en nuestro canal Mujeres en Dinámica. Necesitamos que ustedes formen parte importante. También indicarles que hemos creado un Patreon como un espacio buscando la solidaridad y el apoyo que ustedes siempre a lo largo de este tiempo le han brindado al espacio Mujeres en Dinámica. Manifiéstese, hágase sentir. Inmediatamente vamos con todo el desarrollo de este espacio y pasamos a Más que Arte y Espectáculo con Robert Kiss Jiménez. Veamos. Hola, ¿qué tal mis amigos de Mujeres en Dinámica? Bienvenidos a su segmento Más que Arte y Espectáculo. Señor, y el juicio del año de Amber Heard y Johnny Depp ya llegó a su fin. Veamos. Johnny Depp ganó la demanda por difamación que puso en contra de su ex Amber Heard. Este miércoles el jurado hizo público el veredicto en la corte de Fairfax, Virginia, en donde desde hace 6 semanas vimos a ambas partes testificar sobre los conflictos en su relación, convirtiéndose en uno de los juicios más mediáticos de las celebridades.
De manera uniforme, el jurado encontró que las acusaciones de Hearst fueron hechas con alevosía y la actriz deberá pagar $10 millones en compensación por daños, además de $5 millones por sanción. Bien, señores, pues como ya ustedes vieron, Amber Heard perdió este caso. Esto fue una demanda que ella le hiciera a Johnny Depp en el 2017 por agresión física y él la demandó a ella por, yo diría que los dos son dos tóxicos, pero esta vez él salió ganando y muchos hombres y muchas celebridades están celebrando este juicio porque primera vez que un hombre gana en la corte un juicio contra su pareja, en este caso sobre Amber Heard. Lamentablemente, Amber va a tener que pagarle a Johnny Depp $15 millones por difamación. Bien, señores, y nosotros seguimos aquí con más en Más que Arte y Espectáculo y seguimos con otra información que le tenemos aquí. Veamos. Jennifer López sigue causando sensación a sus casi 60 años. López posteó esta foto con este bikini negro en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 210 millones de seguidores. J.Lo también invitó a sus fans a seguir el link en su biografía para aprender más acerca del sorteo con Virgin Voyages. López y la línea de crucero establecida en Florida están regalando 1,000 viajes en crucero completamente gratis. Veamos el video. Bien, señores, y como ya ustedes vieron, Jennifer López en ese bikinazo negro con cuerpazo, todo el mundo en las redes sociales, todos sus seguidores están ellos dicen que ella está espectacularmente bella. Yo digo que ella está más que espectacularmente bella y que se cuida muy bien. Y dicen algunos por ahí en las redes sociales, sobre todo en su Instagram, yo me entré y algunos decían, ¿quién fuera el perro de J.Lo para ver ese cuerpazo ahí en vivo como estaba el perro observándola a ella? Señores, con nosotros continuamos con más aquí, Más que Arte y Espectáculo, señores. Y la periodista Milka de Llano pues celebró su cumpleaños y está espectacularmente bella. Veamos el reportaje. La periodista Milka de Llano celebra su cumpleaños en la mejor compañía. La conductora de La Mesa Caliente eligió un coqueto mini vestido negro de un solo hombro con un volante en el escote y ceñido en la cintura que combinó con sandalias metalizadas. Hermosa. Señores, el color negro se está llevando mucho ahora en las actividades festivas, sobre todo en las galas. Pues en este reportaje que vamos a ver siguiente, tenemos a Eva Longoria con un traje espectacularmente bella, un traje negro, y vamos a ver este reportaje donde ella está bailando con el guapetón de este chico actor. Veamos. Eva Longoria y Alejandro Nones acapararon miradas con su baile en esta fiesta en Cannes. Sin duda alguna, la actriz mexicana fue la reina de la noche con este elegante vestido negro y Alejandro Nones también vestido de blanco y negro. ¡Cuánta elegancia! Bien, señores, y como ustedes vieron, como ya les comenté anteriormente, el negro está en vogue en todas las fiestas efectivas. En esa fiesta, señores, no solamente Eva Longoria llevaba traje negro, también Shakira llevaba un traje negro espectacular, largo, en las alfombras rojas en el Festival de Cannes. Y estamos viendo que en algunas fiestas privadas también muchas chicas están vistiendo de negro, ya sea corto o largo, el negro está en vogue. Bueno, señores, y quien está vendiendo su casa en California es Calle 13. Veamos el reportaje. René Pérez, mejor conocido en la industria musical como Residente, está poniendo a la venta su mansión en Encino, en Los Ángeles, California. El precio de la lista de la propiedad del músico es de $6.7 millones. Curiosamente, Pérez disfrutó muy poco tiempo de esta propiedad, puesto que en noviembre del 2020 surgieron los primeros reportes de la compra de esta propiedad por el valor de $5 millones. Bien, señores, esto fue todo de mi parte, Más que Arte y Espectáculo. Yo soy Robert Kiss Jiménez. Nos vemos en otra entrega más aquí, en Mujeres en Dinámica.
Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Buenos días, queridos amigos. Vamos a continuar nuestra conversación sobre complejo de Guacanariz, perdóname mi español, en Rusia. Como hablamos, un complejo de eurocentrismo eurocentrismo es una teoría racista que creció en Europa durante la colonización del mundo, cuando con ayuda de teoría de Darwin crearon un concepto de sociodarwinismo, que como una raza más avanzada que otras, más superior que otras. Entonces, ese concepto llega a Rusia sin colonización, con mismo rusos trajeron, y resulta de un problema que tenemos por 300 años, una lucha de cultura rusa contra cultura europea, que para entender quién somos asiáticos y europeos, somos otra civilización, y este concepto llevó a Rusia muchas veces a casi completa derrota. En 1912 Napoleón viene con la guerra a Rusia, y los aristócratas rusos que no sabían ni siquiera hablar ruso, muchos de ellos esperaban a Napoleón como que va a traer libertad a Rusia, que es más progresivo, pero raíces rusos en muchos ricos que ni siquiera hablaban ruso, lo hicieron ir y defender a su país. Entonces se levanta un movimiento prorruso. Y ironía es que para salvar el idioma ruso llega un negro, que es el poeta más grande de Rusia, para mí es más grande del mundo, yo no sé, pero yo leí muchos poetas americanos y latinoamericanos, y a Shakespeare conozco por recuerdo de memoria, pero para mí Pushkin es algo, no sé, pero es mi opinión. Y Pushkin era descendiente de africano, que es el único negro en Rusia. No, hay más, pero en Rusia casi no hay negros. Entonces, tatarabuelo de Pushkin regalaron al zar ruso Pedro I, unos europeos que trajeron como un regalo, un ser humano. Pero lo que no pasó en Rusia, que no puede pasar en Inglaterra o Francia, Pedro I lo adopta como su hijo y crece como su hijo. Lo manda a estudiar en Francia. El tiempo es el siglo XVI, que el negro no puede ni hablar en Europa. Entonces en Rusia viene un africano y crece como hijo del zar. Y nieto de ese africano, el poeta más grande de Rusia, Pushkin, él comienza, después de la guerra con Napoleón, él comienza a escribir en poemas, libros en ruso, y muestra que el idioma tenemos bonito, y ellos comienzan a hablar ruso. Entonces, cada vez que viene en muchas situaciones críticas, por ejemplo, ya entendimos qué es ese eurocentrismo, pero cómo ellos usaron eurocentrismo para destruir, por ejemplo, Unión Soviética. La propaganda comenzó también, todo comenzó con el mismo, que nosotros no somos capaces, que la cultura rusa está atrasada, que nosotros como aceptamos la religión, no de Europa, no catolicismo, pero aceptamos otra religión de imperio de Bizantía.
Entonces destruyeron nuestro país. Y lo que yo quiero decir, el último, en final, que como una teoría racista coloca a blanco europeo como superior de los demás, el eurocentrismo se ha ubicado en Latinoamérica también, y dividiendo los países en grupos raciales. Forma los grupos de oligarquía, de descendientes europeos que dominan poder cultural, económico y político. Y tenemos que entender qué peligro trae ese a nuestros países, porque nosotros pasamos por la destrucción de nuestro país. Gracias. Estás viendo Mujeres en Dinámica sin exclusión. Señores, continuamos en este espacio Mujeres en Dinámica. En esta tarde maravillosa tenemos la gratísima compañía de contar con un amigo muy especial que está de visita, pero no podemos dejarlo nosotros pasar así desapercibido. Y hoy vamos a conversar sobre medicina deportiva en la República Dominicana. Para eso tenemos aquí con nosotros a Elías Otoniel Pérez. Bienvenido al espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Yo te veo Niurka. bien relajado. ¿Estás haciendo ejercicio o qué? Sí, no, claro, salgo a caminar, como tú has dicho. Ajá. Estamos de visita por acá, por la ciudad de New York, y a veces uno al cambiar su ambiente también cambia las programaciones que uno tiene de actividad física, pero siempre salimos a caminar para mantenernos más o menos activos. En forma. En salud, sobre todo. En todo. salud, sobre todo. Otoniel, sería interesante que los amigos y las amigas sepan, ¿desde cuándo se empieza a hablar de medicina deportiva en la República Dominicana? La medicina Es como un deportiva, término nuevo ese. ¿cómo te digo? Realmente la medicina deportiva existe desde principios de los 80. En República Dominicana. En República Dominicana, como tal. Pero como especialidad médica, no. O sea, lo que sí ha habido diferentes profesionales de la salud, diferentes médicos que han estudiado fuera, que han estudiado otras carreras incluso, pero dentro de su formación como especialistas han recibido formación en medicina deportiva, y entonces al regresar a República Dominicana, entonces han iniciado en lo que es la práctica de lo que es la medicina deportiva. Pero realmente, donde primero como formación de profesionales en territorio dominicano se utiliza la medicina deportiva, es cuando para el gobierno del expresidente Hipólito Mejía se tiene en Dominicana la sede de los Juegos Panamericanos para el 2003. Entonces, junto con esta sede, se conforma en un acuerdo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Instituto de Medicina Deportiva de La Habana, Cuba. Se hace un acuerdo y el gobierno dominicano para la formación de un equipo de médicos especializados en la atención en el ámbito deportivo. Y a partir de ahí entonces que se comienza ya de manera formal. Como práctica y como especialidad médica en las escuelas de medicina. Correcto. O mejor dicho, escuela de medicina de la UAS. Realmente el pensum actual de la Escuela de Medicina tiene una asignatura optativa que tú puedes hacer medicina deportiva, pero no está dentro del pensum de la carrera de medicina. Eso fue solo ese programa para ese entonces, en esa ocasión. Y nos formamos, entramos alrededor de unos 21 profesionales médicos y nos graduamos alrededor de unos 15, 17. Más o menos como de cuánto estamos hablando, ¿cuántos médicos de medicina deportiva hay en la República Dominicana? En la República Dominicana podríamos decir que personas que tengan entrenamiento en medicina, porque especialistas
habemos alrededor de unos 20 especialistas, Ok. de los que se formaron dentro de esa especialidad y otros que lo han hecho fuera. Pero también están algunos médicos que estudiaron ortopedia en Sudamérica, principalmente en Brasil, que Brasil tiene dentro de la carrera de la especialidad en ortopedia, tiene también la medicina deportiva, me parece Brasil, Argentina. Ellos tienen la que es la carrera de la formación, 1 año de formación al ortopedista. Como ustedes saben, en Brasil el deporte del fútbol tiene un papel muy importante dentro de lo que es la formación de los médicos. Entonces, por eso es que a ellos se les prepara como médicos deportivos, porque en el fútbol es uno de los deportes más Sí, traumáticos. porque tiene mucho rendimiento también, mucha fuerza. Tiene mucha fuerza y es uno de los deportes donde más traumas se presentan en el ámbito deportivo. Incluso en el fútbol, el balompié, fútbol, soccer, balompié, que le llaman de diferentes formas, es uno de los deportes más traumáticos que existen. ¿Oh, sí? Entonces, sí, incluso más que los deportes de combate. Entonces, Pero que cualquiera nos diría, porque realmente, pese a que sí hay que correr muchas distancias, es una disciplina de mucha resistencia, porque tú vas de extremo a extremo con un balón que no le puede poner la mano ni nada de eso, pero pareciera que no es así, y de hecho incluso también hay que reconocer que el público también es como medio irritante. ¿Por qué se da eso? ¿Sabemos por qué se da eso, Elías? bueno, lo que pasa es que aunque no lo parezca, el fútbol es un deporte de mucho contacto físico. Entonces, lo que pasa es que la televisión trata de no visualizar cuando se producen lesiones. Pero estamos hablando entonces, porque estamos hablando del fútbol balompié. Balompié, fútbol balompié, ¿sí? fútbol balompié, sí. Oh, ¿sí? El fútbol americano, como normalmente lo conocemos, Ajá. no se producen tantas lesiones, porque aunque se ve bastante agresivo, tiene mucha protección. Fíjate que en el fútbol americano tienen cascos, tienen protectores para hombros, tienen pectorales, usan copa, o sea, tienen mucha protección. Sin embargo, pues hay una como una información errada, porque para muchos el fútbol americano es un deporte de muy alto riesgo, e incluso muchas de las personas que lo practican al final tienen secuelas neurológicas. Eso entonces Sí. no es cierto, no es tal así. Sí se presentan lesiones, no es que no existan lesiones, no es que no existan. Lo que pasa es que en el fútbol balompié, si tú te fijas también, la permanencia de un atleta dentro del campo deportivo es mucho mayor en el balompié que en el fútbol americano. Por ejemplo, en el fútbol americano hay un cambio constante de los jugadores de si está atacando o si está defendiendo. Pero en el balompié, los jugadores por lo general están permanentemente en el campo de juego. Sí, eso sí. Eso conlleva una mayor fatiga, y a mayor fatiga, mayor probabilidad de lesiones. Además de que, como decimos en Dominicana, en el balompié van tirando patadas. Oh, ya, ok. ¿Entiendes? Entonces, los pies viven chocando constantemente y se vienen produciendo lesiones en las extremidades inferiores con mucha frecuencia. Daniel, yo sé que estás aquí en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, en el marco de la celebración de un congreso de medicina preventiva o atención primaria es el término, así se llama. Entonces, si entendemos que la medicina deportiva es tan importante que incluso puede ser parte de la atención primaria, ¿por qué en la República Dominicana no tenemos o hay una política deportiva, de medicina deportiva en la República Dominicana? Existe la ley del deporte, no vamos a decir que no, aunque ahora mismo la ley del deporte está en revisión para modificarla, pero no se contempla la medicina deportiva ni en la ley del deporte como tal, ni en la ley de salud. Que si vamos a hablar de medicina deportiva en prevención a la salud y las implicaciones que esto tendría realmente, en ese campo no se ha considerado lo que es la medicina deportiva. Si tú te fijas, si lo vemos desde el punto de vista del deporte, cuando se planifica o se diseña un evento deportivo, en lo último que se piensa muchas veces es en el médico que va a dar la atención en ese evento deportivo.
Si vamos a hablar, se toma en consideración los atletas, muy bien, porque son los que van a competir, los dirigentes deportivos, que son los responsables encargados de la organización y de la gestión de la actividad deportiva. Se piensan en los árbitros, se piensa. Entonces, el último renglón que se toma en consideración es el médico deportivo. En algunos eventos, incluso, si hay un cupo, se incluye el médico deportivo. Entonces, ¿por qué es que todavía no se ve la medicina deportiva en República Dominicana como algo importante para lograr que los atletas alcancen su objetivo? Eso es del ámbito deportivo. Desde el ámbito de salud, salud pública y del aspecto preventivo, aún a pesar de que la Organización Mundial de la Salud desde los años 60 habla de la importancia de la actividad física para la prevención de enfermedades, y estamos hablando no solamente de enfermedades musculoesqueléticas, que muchas personas creen que el deporte nada más tiene que ver con el control de peso y trastornos de movilidad, pero si hablamos, por ejemplo, de problemas como lo que es la hipertensión arterial, que es una de las principales enfermedades que azota a nivel del mundo, entonces la medicina deportiva tiene un amplio campo de acción. Si hablamos de pacientes diabéticos, o del azúcar, como para que puedan entender, la medicina deportiva, la actividad física con una adecuada programación, se ha podido identificar que una persona con un buen programa de ejercicio, bien dirigido y orientado por un especialista del campo, puede incluso llegar al punto de ni siquiera necesitar medicación para el control del azúcar. Y así también hay muchos estudios que hablan de la importancia del deporte y la actividad física en la prevención y el manejo de cáncer, la depresión y trastornos cognitivos o de motricidad. Hay varios estudios que hablan de la importancia de la actividad física para el Alzheimer. Pero entonces Elías, ¿qué se hace desde las distintas instituciones para sensibilizar a los estamentos que tienen que ver con las decisiones de la política o la implementación de las políticas, que es el caso, por ejemplo, de la salud pública, pero también es el caso de la presidencia, para que identifique eso y puedan entonces hacer esos lineamientos? Desde el Colegio Dominicano de Medicina, ¿se hace algo? ¿Se dice algo? Mira, desde la propia UAS, porque yo sé incluso que la UAS tiene su campus de fútbol, su campus de béisbol y eso. Es decir, y desde siempre ellos han utilizado la medicina deportiva para los atletas universitarios. ¿No se hace nada en ese sentido? Mira, actualmente yo soy el primer vicepresidente de la Federación Dominicana de Medicina del Deporte. Nosotros desde la federación hemos hecho múltiples campañas. El Comité Olímpico, a propósito, que se me quedó. Nosotros como Federación de Medicina del Deporte hemos hecho múltiples campañas de promoción de salud. Incluso hemos hecho congresos, actividades. Antes la salud pública tenía un departamento de promoción en salud, pero yo creo que ese departamento aparentemente, a mi entender, está desaparecido. Porque se llamaba la DIPRES. La DIPRES. Dirección General de Promoción en Salud. Que en un tiempo lo tuvo Mayrení Gotró, un gran amigo, miembro de nosotros de la medicina deportiva. Y se hacían... El doctor José Díaz incluso estuvo ahí, que fue en ese momento cuando se creó ese departamento. Que también una persona muy activa desde el punto de vista deportivo, que también estuvo en el Pico Duarte todos los años. Bueno, escalaba ya. Según me encontré con él recientemente, me dijo que no, que ya se había retirado ya por el asunto de edad. Y siempre nos encontramos cuando subíamos al Pico Duarte, porque él iba con un grupo de él, yo iba con otro grupo en el que yo pertenecía y nos encontramos muy frecuentemente allá. Pero aún a pesar de eso, la promoción de salud ha desaparecido. ¿Por qué? Yo entiendo, en un concepto muy personal, yo entiendo que la promoción de salud ha desaparecido porque si tú promueves la salud mediante la actividad física, deja de ser rentable la salud. Entonces tenemos la disyuntiva de que o vendemos salud o regalamos salud. Entonces, cuando la salud se regala, hacer ejercicio no cuesta nada. No cuesta. Entonces, si las personas en la República Dominicana ahora la salud ya es una mercancía.
En todo el mundo la salud es una mercancía. Aquí en Estados Unidos la salud es una mercancía. El sistema capitalista, la salud, uno de los principales comercios que se tiene en el mundo es la salud. Hay dos grandes comercios, desde mi punto de vista, que son la salud y el deporte. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta jovencita que incluso no hace mucho, en estos días apenas, volvió a obtener medallas, llevando oro a la República Dominicana. ¿Cuál es la política desde la federación y cuál es la política desde el Comité Olímpico para rescatar y ubicar e identificar a estos muchachos que tienen ese potencial, que tienen alto rendimiento y que en medio de la pobreza y de sus limitaciones llenan de gloria a la República Dominicana, pero el Estado absolutamente hace nada por ellos? Mira, el caso de Marilady es un caso que en República Dominicana se da muy frecuente. Nosotros tenemos grandes talentos ocultos, pero como no existen programas de masificación del deporte, que es lo que debiera existir, programas de masificación del deporte, donde se pueda desde temprana edad poder identificar niños que tengan cualidades. Pero es que en las escuelas no hay educación física, Otoniel. Existen profesores de educación física, pero no están acoplados, los programas escolares de educación física no están acoplados con los programas de alto rendimiento deportivo. O sea, pero hay educación física en las escuelas. Hay educación física en las escuelas. Me lo vas a responder cuando volvamos de la pausa. Pido excusas a Otoniel Pérez. Vamos a la pausa, inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio Mujeres en Dinámica. No se mueva, ya volvemos. Porque Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mujeresendinámica@gmail.com o llámenos al 646-363-7738. de alto rendimiento. Señores, estamos aquí porque esta es la dinámica. Continuamos aquí en el espacio Mujeres en Dinámica y estábamos conversando y nos tomaron ahí, no fuera de la pausa porque es parte de la conversación. Recuerden, estoy en compañía del doctor Elías Otoniel Pérez, que me acompaña, es médico deportivo y estamos hablando sobre esa dinámica. Entonces, ¿cómo es que se da? Porque se supone que debe haber una mancomunión entre el sector salud, el lineamiento de la presidencia, pero también tiene que ver el Ministerio de Educación y sobre todo un 4% que hace mucho que se está aplicando y que no se sabe en qué se invierte. ¿Hay de verdad deportes en las escuelas en la República Dominicana? Existe la asignatura de educación física. No podríamos llamarlo precisamente deporte. Bueno, asignatura de educación física. La asignatura de educación física. ¿A qué yo me refiero cuando digo que no están acoplados? Yo me refiero es que el objetivo de las clases de educación física que se da a nivel escolar no tiene como principio fundamental la identificación de posibles futuros atletas. La asignatura de educación física a nivel de las escuelas es sacar a los muchachos a una cancha ahí y hacer... Algunos, dependiendo del interés del profesor de educación física de ese colegio determinado, pueden sacar más o menos buenos atletas, más o menos buenos niños que hagan más o menos un deporte. ¿Y cómo sería, por ejemplo, Toniel, cómo sería una política de Estado para identificar eso que decías en principio, esos atletas de alto rendimiento, o mejor dicho, esos futuros atletas que pueden ser de alto rendimiento? En República Dominicana se está implementando lo que es las tandas extendidas. Para poner un posible ejemplo así. Entonces, ¿en qué consiste las tandas extendidas? Originalmente nuestros estudiantes, nuestros niños iban a las escuelas de 8 a 12, de 8 a 1 y media. Ahora la tanda extendida es desde las 8 de 7 y media de la mañana hasta las 3 y media, 4 de la tarde. Entonces, el propósito original de esas tandas extendidas es que los estudiantes recibían
la clase secular, matemática, física y eso en la mañana, y en la tarde iban a hacer diferentes tipos de talleres. En algunos electricidad, ebanistería, lo que sea. Entonces, en esos programas de tan extendidas, que es lo que hacen, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. O sea, hay un programa escolar para hacer atletas a nivel de las escuelas. Y por eso es que vemos que los deportes escolares y universitarios aquí tienen tanta relevancia, porque traen una cadena desde las escuelas, donde en horarios de la tarde o un horario específico, la importancia del deporte dentro de las escuelas es fundamental. Incluso los estudiantes que son buenos atletas pueden conseguir becas para estudiar. Como aquí, por ejemplo. Aquí en Estados Unidos, por la relevancia que tiene el deporte. Entonces, incluso los atletas olímpicos... Es decir, en buen término, esa línea deportiva debe ser vista desde el Estado para poder implementar ese tipo de políticas. Debería ser vista, debería ser un ejemplo, no necesariamente copiarla al 100%. No, pero porque va a depender de las limitaciones y del abordaje que tenga el país en cuestión. Pero, por ejemplo, ¿qué se hace desde la federación y desde el comité para plantearle esa necesidad al Estado o al gobierno dominicano de la importancia de implementar esto, y sobre todo el sector educación, que tiene un 4% que no se sabe dónde se dirige? Sí, mira, desde el punto de vista del Comité Olímpico, el Comité Olímpico Dominicano, como su nombre lo indica, está muy limitado a lo que es la participación de atletas en Juegos Olímpicos. Ajá. Ese es su rol fundamental. Fíjate que incluso cuando los atletas van a participar en mundiales de un deporte específico, es la federación de ese deporte la que tiene que ver con eso. O sea, el Comité Olímpico Dominicano trabaja con lo que es los Juegos Olímpicos. No, la delegación, los eventos multideportivos. Yo estoy clara en eso. Lo que yo te digo es que como no hay una política, por ejemplo, no hay una política de identificación de esos talentos a través de las escuelas, a través de las universidades, porque no se hace eso. Entonces, yo me imagino que el Comité Olímpico lo que hace es cuando sale uno de Chepa, entonces lo asume como tal, y ella del Comité Olímpico, pero no es sobre la base de una trayectoria, de una búsqueda constante de ese talento, de ese muchacho, de esa muchacha que tiene talento y que lo vamos a sacar y lo vamos, ¿tú me entiendes? No es producto de la continuidad y de la búsqueda de ese elemento como tal, sí, sino es casuística, como yo lo veo. Sí, mira, la responsabilidad de identificación y formación de los atletas básicamente cae en manos de lo que son las federaciones deportivas. El movimiento olímpico está conformado por lo que son las federaciones deportivas. Las federaciones deportivas son la organización que rige un deporte específico. Por ejemplo, tenemos la Federación de Béisbol, la Federación de Voleibol, la Federación de Fútbol, la Federación de Tenis de Mesa y eso. Entonces, cada deporte tiene a nivel nacional e internacional una federación. Entonces, a nivel nacional, esas federaciones tienen una directiva que entre ellos se reúnen y forman lo que sería la directiva del Comité Olímpico Dominicano. Entonces, esas federaciones son las responsables de crear sus atletas. Algunas federaciones sí tienen programas de captación de atletas, pero son muy pocas. Las razones, en gran medida las razones es recursos, falta de recursos, porque lograr llegar a todo el país, a las escuelas, realmente requiere recursos económicos para hacer esa inversión. Por eso se necesita una política del Estado que ayude con esto. Haría falta una política donde, que ahí es donde yo te decía, que no se vinculan las escuelas con el movimiento deportivo, en el que las federaciones pueden motivar, porque educación sí tiene profesor de educación física en las escuelas. Entonces, fíjate que, por ejemplo, los juegos escolares tiene muchísimos años que no se hacen en República Dominicana. Entonces, allá solamente en los juegos de las Fuerzas Armadas que se hacen. Los juegos absolutamente de manera regular. Hay 3 grandes eventos multideportivos, que son los Juegos Nacionales, que tienen muchos también que no lo hacen, los Juegos Militares y los Juegos Tony Barreiro,
que hace la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Y entonces dónde anda el Ministerio de Deporte? No sé. Entonces, Bien, gracias. bien, gracias. Una cosa ya, porque estamos llegando al final, Elías. Elías, me incluyo, hay gente que empieza a hacer ejercicios y que le coge con que le tiene que dar a los brazos, le tiene que dar a las piernas. Entonces, pero ¿hay algún riesgo en hacer ejercicio sin control, sin una supervisión? ¿Cuál es la recomendación del doctor Elías Pérez en ese sentido? Mira, hace mucho que se ha demostrado que el deporte o el ejercicio es un medicamento. ¿Qué queremos decir con eso? Que según, igual que cualquier medicamento, una aspirina, si yo tomo demasiada aspirina me puede hacer daño, pero si no tomo suficiente aspirina no me va a hacer efecto. Entonces, debe haber una relación en la cantidad de ejercicios que yo hago para lograr los objetivos que yo quiero. Eso es lo que en medicina se le llama dosis-respuesta. Entonces, si yo hago demasiado ejercicio de lo que sea, lamentablemente hoy en día el boom del fitness y del quererme ver bonito y el querer hacer ejercicio, muchos lo hacen más por moda que con un proyecto. Entonces, ha dado al traste. Hemos visto con mucho pesar la gran cantidad de personas que están llegando a los centros de terapia física y rehabilitación con lesiones a consecuencia de ejercicios mal realizados o en dosis inadecuadas. O sea, si vamos a un centro, alrededor del 40-50% de las personas que están yendo a los centros de rehabilitación están yendo por lesiones. Una mala práctica en el ejercicio. Por una mala ejecución de un movimiento o por una sobrecarga del ejercicio. Entonces, es importante que cuando una persona vaya a hacer ejercicio, primero pase por un proceso de evaluación, tomando en cuenta incluso la edad de la persona, porque no es lo mismo comenzar a hacer un programa de actividad física de un niño, de un adolescente, que de un envejeciente. Claro que sí. Y no es lo mismo de un sano que de un enfermo. Entonces, hay muchos factores que yo tengo que tomar en cuenta. Por ejemplo, si un adulto quiere comenzar a hacer actividad física, por encima de los 35 años, tiene que hacerse un electrocardiograma, una radiografía de tórax, una resonancia magnética, prueba de función motriz, una prueba de esfuerzo, para ver realmente cuál es su tope, incluso si va a trabajar, y eso es simplemente para trabajar la parte de cardiovascular, porque si va a trabajar pesas o ejercicios de fuerza, entonces hay que hacerle pruebas funcionales para ver cuál es su capacidad de fuerza máxima. Es decir, que no es así a lo loco, no, que uno va a hacer el ejercicio no es a lo loco. Wow. El ejercicio es una ciencia. Entonces, la recomendación sería que cada gimnasio cuente con un experto en este tipo de instrucción, que te pueda decir, tú puedes, haz esto, y que le refiera a hacer todo eso. Lo ideal pero es... entonces los pobres no pueden hacer ejercicio allá, Elías. Sí, ese es el detalle, que si diseñamos un programa de medicina preventiva a nivel poblacional, como un sistema de salud pública, el mismo Estado va a proporcionarle, porque no necesariamente tiene que ser un especialista, sino alguien que sepa sobre la evaluación. Por ejemplo, lo llevamos a un médico familiar que tenga un entrenamiento en medicina deportiva, un médico general, un médico interno, le hace una evaluación, le hace una prueba de esfuerzo y le dice el nivel de intensidad a la que puede trabajar. Le haces unas prescripciones y las limitaciones que tiene. Sí. Entonces, con esa evaluación médica, entonces va a un entrenador personal y le dice, mira, esto es mi intensidad de trabajo. Entonces, juntamente el médico deportivo con el entrenador personal diseñan un programa adaptado a esa persona. Bueno, es interesante y sobre todo ojalá de verdad que podamos nosotros sensibilizar a las autoridades, al Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Deportes, que no se siente, ¿no? Al Comité Olímpico, ¿por qué no? Y a las distintas federaciones que se sumen en una propuesta de que podamos nosotros acceder a tener un deporte libre, pero sobre todo habría que buscar cómo se va a hacer en medio de esta situación de violencia y de inseguridad. Eso también cuenta, ¿verdad? Sí, no, realmente cuenta, porque hay muchas personas ahora que tienen miedo de salir a la calle a caminar. Pero lo que yo, por ejemplo, en el caso de la pandemia, cuando estábamos encerrados nosotros, yo comencé a hacer unos live a través de
de las redes De las sociales. redes. De las redes, y yo le decía, mira, aunque yo lo hacía en un jardín, yo le decía, tú no necesitas más espacio que la longitud de la cama en la que tú duermes y el ancho de tu cuerpo. Al lado de tu cama, ahí tú puedes hacer todos los ejercicios habidos y por haber. Cardio, ejercicio de fuerza, sin tener que salir de la casa. Interesante, está bueno ese mensajito ahí. Claro, por eso es que es importante que te eches de la mano de una persona que sepa, un especialista en la rama, que te pueda dar el consejo de acuerdo a tus posibilidades. Así es, bueno, queremos agradecer la participación de Elías Otoniel Pérez en este espacio Mujeres en Dinámica. Gracias, Elías, por habernos dispensado este tiempo. Sabemos que llegó aquí con una agenda un poquito bien complicadita, pero hizo el espacio para acompañarnos y traernos todos estos conocimientos, señores, y saber que ciertamente es importante que hagamos ejercicio, pero no a lo loco, como yo dije, sino que tenemos que tener la instrucción para no ponernos a veces, como decimos en la República Dominicana, que se ponen un poquito ancho arriba y se ponen entonces estrecho abajo. ¿Verdad que como no? el embudo. Ajá, como el embudo. Gracias, Elías, por habernos Un placer. dispensado este tiempo. Gracias por la invitación y estamos siempre a su entera disposición en lo que podamos ayudar. Bueno, muchas gracias. Señoras, ustedes continúen con el espacio Mujeres Nueva. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Sí, señores, continuamos aquí en este espacio Mujeres en Dinámica. Para mí es un placer, es un privilegio siempre tener este amigo muy especial, este amigo que es entrañable y que desde siempre hemos tenido como esa mancuerna. Y cuando me acompañan en el espacio Mujeres en Dinámica me llena de mucho más placer. Bienvenido al espacio Darío Abreu. ¿Cómo estás? Gracias, Destacado periodista aquí en la ciudad de Nueva York. La verdad que Dinámica es mujeres. Sí, Mujeres en Dinámica. No puede variar. Bueno, como quiera tú lo puedes... Pero es el único programa de mujeres que trae hombres. Pero... Sí, no, porque esto es sin exclusión. ¿Es sin exclusión? Sí, eso es sin Aquí exclusión. no se discrimina a nadie. No, señor, no, señor. Está bien, entonces. No, lo que pasa es que tenemos el concepto de que hay hombre, mujer, mujer, hombre, tú sabes, así, no, pero eso está bien. Es reconocer la inclusión y que somos dos seres iguales, con capacidades iguales, pero que por la naturaleza somos distintos. Es así. ¿Verdad que sí? No, gracias, Niurka, por la invitación, que ya yo soy de la casa. Sí, claro que sí, tú eres de aquí. Oye, que yo creo que nosotros nos llevamos bien a nivel de los comentarios o conversaciones, como que pensamos casi igual. La situación está un poco convulsa aquí en Nueva York, ¿verdad, Darío? Porque la semana pasada hablamos incluso en el espacio de estos actos violentos y sobre todo este acontecimiento en el que se perdieron 19 vidas de niños, 2 adultos, y que también hay que contar, no debemos, pero sí hay que contar, que murió el esposo de la profesora, de una de las profesoras que lamentablemente perdió y dejó en la orfandad, creo que 3 niños. Tres niños. Entonces, definitivamente tenemos que hacer un espacio de reflexión y en este momento, Dario, yo no sé si tú te has dado cuenta que se está investigando la policía de Texas a nivel federal. Sí, se ha abierto una investigación. El caso de Niurka, que la policía llegó, hicieron varias llamadas al 911, llegó la policía, pero no entraron inmediatamente. Así que si ellos entran en un espacio de... Posiblemente no mueren tantos niños, tantas personas. Quizás mueren algunos, pero no tantas personas. Porque esperando que si estaba trincherado, francotirador, que no sabían lo que podía pasar. Pero la policía tiene que estar preparado para un caso de eso. Porque ellos dicen que hay un nuevo procedimiento al momento de un evento así. Ahora bien, yo lo que yo me pregunto, Dari, ¿qué pasó? Porque este muchacho salió con una arma de alto calibre, tenía un AR 15. Era 15. Sí, exactamente, sí. una AR-15 tenía este muchacho en su poder. Entonces, él impactó primero a la abuela. Y de la abuela, entonces, la hirió. Gravemente, pero no murió. No, todavía no ha muerto la señora. Creo que escuché al esposo hace algunos días, creo que antes de ayer, escuché al esposo de la señora, está interna, la han intervenido varias veces quirúrgicamente porque entró el tiro por la mejilla, pero salió. Es decir, la señora está viva, gracias a Dios.
pero como este muchacho salió de eso, ella llamó a la policía, la señora, es decir, el radio de acción con ese muchacho y esa arma, yo no entiendo cómo se le escapó a la policía. Sí, pero Niurka, un muchacho, por ejemplo, de 18 años prácticamente, ¿no? ¿Cómo le venden esas armas? Cumpliendo los 18 años, Sí, compró el arma. Entonces, yo creo que las leyes hay que variarlas. Sí, están trabajando en eso. Esos legisladores que están en el Congreso deben de hacer algo, porque solamente no ir al Congreso a cobrar un cheque. Claro. Entonces, sobre las armas se ha hablado mucho, pero el caso es quiénes son los dueños de las fábricas de armas en Estados Unidos. Los dueños. Es un negocio. Tanto los republicanos como los demócratas son culpables de esa situación. Sí, yo entiendo que sí, hay que ser honestos en esto, trabajar esto, porque yo creo que no es posible que cada vez que acontece un hecho como este, entonces vamos al sitio, porque el presidente y la esposa estuvieron en la zona justo en el día antes de ayer, que estaban haciendo una misa, hicieron una misa, una vigilia, estaban haciendo una vigilia, se apersonaron allí. Eso está bien, yo veo eso bien. Ahora bien, yo lo que no me gusta, y siempre se da lo mismo porque es repetitivo, cuando acontecen situaciones como estas, entonces vamos, damos el pésame y nos da tristeza. No puede ser así. Hay que prevenir, hay que prevenir. Hay que actuar y no que solamente nos dé pena que lamentablemente estos niños, 19 niños, señores, esto sin contar, recordémoslo en Connecticut, que también fueron muchos niños que se fueron, y todas estas masacres que se están dando. Según reporta el New York Times, armas de ese tipo fuera están entre 10.000 y 12.000 armas. Ya ustedes saben que no se saben dónde están esas armas. Sí, entonces, por ahí empieza la policía, por ahí la policía tiene que empezar a investigar dónde están estas armas, en manos de quién están estas armas. Porque supuestamente ellos saben quién la compró. Se supone, porque estas son las armas que están legales. Porque las que son ilegales, ok, pero las armas legales por lo menos démosle seguimiento, ver dónde están y ver qué se puede hacer. Yo pienso que hay que actuar de otra manera. Las autoridades deben sentarse, el Senado, y sentar a las asociaciones de los dueños de armas. Los fabricantes, ahora que hay mucho dinero. Pero en el Congreso no van a enfrentar a ese sector. Esas son las personas que dan el dinero para la campaña, a los candidatos políticos. Mantienen a los políticos. Ningún candidato quiere enfrentar. Quizás el presidente actual ahora lo puede enfrentar porque no se va a reelegir. Pero ¿y el partido entonces? ¿El candidato que sea del partido? El partido que luce como que estaban, aunque como que ha habido algunas mejoras, pero no está tan bien. Esos sectores que son accionistas, propietarios de las diferentes empresas que fabrican las armas aquí en Estados Unidos, ningún político eso lo va a enfrentar. Sí, pero entonces eso es. Entonces la sociedad estadounidense tiene que ponerse al unísono para demandar eso, porque no es posible que solamente lo hagamos, Darío, cuando acontecen situaciones como esta. Yo creo que en la que lamentablemente inocentes pagan por esta falta de hacer de las autoridades y del liderazgo de Estados Unidos. La población tendrá que lanzarse a la calle a protestar, a hacer manifestaciones en ese sentido, y además tratar de convencer a la gente cuando vengan las elecciones, no voten por esos candidatos. Bueno, pero en tanto el hacha va y viene, hay que esperar mucho, porque ellos son los que sostienen la política, y a esos políticos que nos, entre comillas, nos representan, que al final no hacen nada, y hay que ser honestos, tienen que trabajar en esto. El presidente en este tiempo que le queda, ¿entiende? Tratar de hacer algo para reivindicar todo esto, porque con el asunto de esta fricción, de esta situación entre Rusia, Ucrania, la OTAN y países occidentales, no está quedando muy bien parado Estados Unidos, y muy especialmente la figura del presidente Joe Biden. Es una opinión muy personal. No, pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? La situación política ahora entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos no está quedando bien parado, es lo que tú dices. Entonces, todos estos problemas con los tiroteos de la venta de armas, ninguno de esos políticos prácticamente están diciendo, ¿cómo vamos a prevenir? Bueno, vamos a cambiar la ley, no vamos a venderle armas a la gente. Pero ellos no van a hacer eso. No, es imposible, porque además tú sabes que están amparados por la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que permite que la gente porte armas, pero vuelvo y te repito, hay que trabajar en ese sentido, porque al final quienes mueren en este tipo de situaciones
son los inocentes. Sí, pues vamos a hacerle que sea un examen psicológico a la persona cuando va a comprar un arma, porque pues, se lo venden a cualquier persona. Es irrisorio, mucha gente hace esas observaciones, señores. Sí. Aquí, para tú empezar, sobre todo los varones, para empezar a ingerir alcohol, tiene que cumplir los 21 años. Para adquirir una arma de fuego A los 18 a los años. 18 años sin preguntarte nada. Y ¿Es no así? cualquier arma, una arma de combate. De alto calibre, como Una eso, arma de sí. alto calibre como es la que tenía este muchacho y como es la que han tenido todos los que han tenido este tipo de situaciones. A mí también me gustaría, tú sabes, en la medida de que se pudiera preservar la vida de esa persona que cometió este hecho, porque es una forma de ver qué pasa por la mente de esa persona. ¿Por qué hizo ¿Por eso? qué hizo eso? Pero entonces lo matan, forma parte de las estadísticas. Ya. Eso Salimos fue- de él y no sabemos. Yorga, eso es para no investigar más. Ya, Ahí, el caso ahí se se, ahí cerró se ya. queda. Tienes razón, ahí, Sí. ahí se queda eso. Tú sabes que a propósito de no investigar más, tú sabes que se va a realizar ahora del 6 al 10, se va a realizar la Cumbre de las Américas aquí en Estados Unidos. Y se le puede llamar Cumbre de las Américas. Bueno, a eso te iba yo a preguntar si se podía llamar así, porque recuerda que están excluidas Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y México no va a Y participar. México, ajá, y en México, solidaridad con esos países. exactamente. Y ya el presidente de Cuba manifestó que él no va a participar sí o sí. No importa lo que pase, No que va a ya él participar. no va a participar. Nuestro presidente, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ya ratificó, dijo que sí va. Que va a participar. Parece que se le cuestionó en ese sentido de si él estaba de acuerdo con la ausencia de estos países y él dice que, bueno, eso no, es Estados le Unidos. dio y una respuesta un cada poco país libre. indecisa. Y ¿Verdad? que Ambivalente. que Estados Unidos podía decidir que eso era problema de Estados Unidos. ¿A quién invitaba? Que esperan al 23 que él los va a invitar a algo que va a hacer allá. Otra cumbre, otra cumbre. Otra en cumbre, República no, Dominicana. así no, así pero yo no. creo que Luis Abinader, nuestro presidente, debió de dar otra respuesta sobre Sí, ¿verdad eso. que sí? Sí, más contundente, Ivana. No estoy si es la cumbre de las Américas, debemos participar todos los países de América. Y abstenerse, ya. porque Sí. él puede, pero esa no la vamos a ver. No, él no va a entrar en contradicciones con No va, Estados no va a Unidos entrar en en este momento. contradicción, no, señores. Bueno, Dari, yo quiero agradecer tu participación en esta tarde del programa Mujeres en Dinámica. Como siempre, es un placer para mí compartir contigo este tiempo y estos comentarios así medio respetuosos, pero con mucha altura. Con mucha altura, ¿verdad que sí? Gracias, No, yo Dari, por espero la haberme próxima acompañado. invitación. Sí, que No, hay tú no, problema. pero tú no tienes que esperar invitación, No. tú solamente dices, aquí estoy. Pues está bien. Cuando yo esté en el estudio, no hay problema. Claro que sí, señores. Así llegamos al final de este espacio Mujeres en Dinámica. No sin antes decirles, si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase, comparta esta información, dele me gusta y sobre todo toque la campana. Necesitamos completar todo esto y sobre todo difundir todo lo que hacemos aquí en este espacio Mujeres en Dinámica. El compromiso para que nos acompañe la próxima semana en otra edición. Cuídese mucho, agradezco de antemano a todo el equipo que me ha acompañado en esta tarde. Darío Abreu, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima semana si Dios quiere. Hasta entonces.